Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 18. Tomen asiento, mis amados. Marcos 16, del 9 al 18. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que le habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchas veces, cuando he leído este pasaje de Marcos 16, 18 y 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo había leído muchas veces, pero nunca me había dado la revelación de lo que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba recién resucitado y estaba apareciéndose a sus discípulos con el testimonio precisamente de haber vencido a la muerte. Algo inconcebible, algo increíble, aún para aquellos que habían estado con él viviendo durante 3 años y medio y habían visto un sinnúmero, innumerables milagros, prodigios y señales, enseñanzas que penetraron el corazón y siguen penetrando el corazón de toda la humanidad durante siglos y siglos. Y sigue el Sermón del Monte cambiando pensamientos e ideas y filosofías y transformando sociedades cuando se ponen atención a lo que él dijo. Al fin de cuentas, él era el Hijo eterno de Dios que acababa de resucitar. Por eso Jesucristo resucitó para que vivamos en lo sobrenatural. Qué casualidad que les reprocha su incredulidad, y lo primero que les dice es: finalmente apareció, le reprochó su incredulidad y les dijo: vayan y prediquen este evangelio, esta buena noticia de que yo he resucitado de los muertos, a todas las naciones, a todas las gentes de todos los pueblos, y díganles
y díganles lo que ha sucedido, lo que he venido a hacer, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Pero les dijo, y estas señales van a seguir aquellos que crean en mí y que sean bautizados. Porque el que crea en mí, obviamente va a querer bautizarse, porque es mi mandamiento. Pero los que no creen, no se bautizan porque no creen. Alguien dirá, bueno, yo me voy a bautizar después, pero esa es una ordenanza del Señor. Si de veras hemos creído, vamos a bautizarnos. Y vamos a tener dentro de pocas semanas, yo creo que no van de pasar de 2 o 3 semanas, vamos a tener los bautismos y nada más vamos a buscar la fecha del lugar de los bautismos que esté libre para dar la fecha exacta. Y esto lo digo porque hay muchos que todavía no se han bautizado. Y viene el reto de nuestro Señor. Si creemos, al que cree y se bautice, ese será salvo. ¿Por qué? Porque el creer es la evidencia de que Cristo ha venido a nuestro corazón, y la evidencia clara es la obediencia. Si de veras Cristo ha venido a tu corazón y ha venido para ser el Salvador de tu vida, y lo has declarado el Rey y el Dios eterno sobre tu corazón, lo menos que puedes hacer es decir, bueno, ¿ahora qué sigue? Y la respuesta siempre es bautismo. El Señor Jesucristo, aquí lo acabamos de leer, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, aunque eso no lo dice, eso lo digo yo, aunque se bautice. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. El bautismo es una acción de fe para una ordenanza, para un mandamiento que Él dejó establecido, pero el bautismo no salva. Lo que salva es creer en el Salvador y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, derramando su sangre, y con su sangre nos limpia de todo pecado. No es el agua. Por eso Él inmediatamente dice, vayan y predíquenle a toda la gente que crean en mí, en lo que yo hice por ellos, en la salvación, en el perdón de los pecados. Esto es la salvación. Y el que crea en mí inmediatamente debe de ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Entonces, todos los que ahora tienen una nueva vida, los que ahora han creído en Jesucristo, los que son mis discípulos, los que son mis hijos, dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces dice, en mi nombre. Y ahí empieza a decir lo más precioso que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y ya nos mete y nos introduce a una nueva esfera. Nos saca del mundo natural para meternos al mundo espiritual. Nos saca del mundo natural para llevarnos a la esfera sobrenatural. Por eso puedo decirles con toda autoridad que la resurrección de Jesucristo fue para que vivamos en lo sobrenatural, en la dimensión de los milagros. La resurrección de Jesucristo fue para que vivamos en lo sobrenatural, en la dimensión de los milagros. Y viene a mi mente un milagro que ha quedado grabado en mi corazón. Hace como unos 5 o 6 años, recuerdo de una mujer que llegó aquí a la iglesia y venía, creo que de Chiapas, y había visto a varios
médicos. Había visto muchos especialistas y de tal manera que la fueron recomendando, que fueron viniendo, y llegó aquí a Mérida y la enviaron al hospital de alta especialidad. Aquí en Mérida recién se estaba abriendo el hospital, tenía mucho prestigio y lo sigue teniendo todavía. Es un muy buen hospital con grandes especialistas, de tal manera que esta mujer fue allá y ella me relata y me dice, y lo que confirmaron era lo que todos los demás médicos me habían dicho, que este cáncer que yo tenía era un cáncer incurable, que es muy agresivo y que está afectando muchos órganos de mi cuerpo, que ya no hay mucho que hacer y que faltan pocas semanas de vida. Entonces esta mujer dice que estando sentada ahí en el hospital, angustiada y agobiada por la confirmación del diagnóstico que le habían dado y que lo confirmaban unos análisis y resonancia que le habían tomado, le decían, realmente ya no hay mucha esperanza para usted. Y dice que estando sentada, se le acercó una mujer y le dijo que por qué estaba tan triste y tan agobiada. Ella le contó a esta mujer lo que le estaba sucediendo. Y resulta que aquella mujer era una creyente en Jesucristo. Una creyente en Jesucristo. De tal manera que esta mujer le dijo, yo quisiera que me permitiera orar por usted. Y dice, yo soy cristiana. Y la palabra de Dios dice que los creyentes en Cristo hemos recibido una autoridad para orar por los enfermos y estos van a sanar. Yo no soy la que lo voy a sanar. Es Jesús que nos dio esa autoridad. Y como dice su palabra, y le leyó Marcos 16, 17, y dice, en su nombre, en el nombre de Jesús, yo la declaro sana de su cáncer. Y la bendigo y declaro que todo tejido, que toda lesión desaparece de su cuerpo. Y dice que ella, en la esperanza y en aquella necesidad profunda que tenía, dice que creyó y lo sintió en su corazón, que algo estaba viniendo a su interior y que estaba sintiendo algo que recorría su cuerpo, y sintió un gozo y una alegría. Y entonces nada más le dijo a aquella mujer, muchas gracias. Se fue. Y le dije, ¿y cómo se llamaba aquella persona? No sé. No sé cómo se llamaba. No tuve tiempo de preguntarle ni decir nada más. Tenía yo necesidad de que oraran, oró por mí. Dice, y he estado asistiendo a las consultas y ahora los médicos están totalmente sorprendidos, repitiendo mis análisis y ahora estoy sana. Dicen ellos, no tengo ninguna explicación que decirle. Simple y sencillamente le dijeron los médicos, es un milagro. Es un milagro. Y créanme que ese milagro ha fortalecido mucho mi corazón. Y entonces ella preguntando y diciendo, bueno, ¿hay alguna iglesia cristiana en esta ciudad donde se crea en los milagros? Y alguien le dijo que viniera a Mijés. Entonces vino aquí, pero no el milagro lo recibió aquí, lo recibió en el hospital por una creyente. Y cuando predicamos ese domingo, ella pasó como algunos hermanos que pasan, y pasó y me contó su historia. Y le dije, qué bendición. ¿Y cuánto más tiempo va a estar aquí? Ya estoy declarada, aquí traigo mis papeles
y dice, me voy ya a mi tierra. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? El miércoles me estoy yendo. Tengo que comunicarle a toda la gente la bendición y el milagro que Dios me dio, pero yo quería venir a darle gracias a Dios. Y entonces vino y estuvo con nosotros aquí. Yo la bendije, oré por ella, pero más que todo le dije a Dios, Señor, gracias porque me viniste a bendecir a mí, fortaleciendo la fe de que tu palabra es real. Es real. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? ¿Qué es lo que ha producido el diablo? ¿Cómo lo ha causado de que la gente el día de hoy, y estoy hablando desde hace 6, 7 años, y a veces siento que toda la gente vive muy satisfecha o resignada, pudiéramos decir, conforme, aceptando como normal las cosas que el enemigo, que el diablo ha hecho en nuestras vidas como seres humanos. Estas enfermedades incurables, la pobreza, la enfermedad, la posesión demoníaca, la opresión demoníaca en la vida de los hogares, porque acabamos de leer lo que dice la Sagrada Escritura: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y muchas veces nosotros damos por sentado que es normal que una gente viva en odio, que viva en rencores, en resentimientos, en falta de perdón, y nos estamos dando cuenta de que cada día estos no son más que espíritus demoníacos que oprimen a un hogar, a una familia, a un matrimonio. Y no hay manera de que esto sea solucionado. ¿Por qué? Porque es un espíritu demoníaco el que está afectando a esa familia con el odio, con el rencor, el resentimiento y la falta de perdón. Por eso necesitamos que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que creemos, nos activemos en lo que el Señor Jesucristo ganó con su resurrección. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Al resucitar de entre los muertos, ¿alguien pudiera decirme que el resucitar entre los muertos es algo natural? ¿Es algo que sucede todos los días? ¿Es algo que sucede frecuentemente? ¿O cualquier persona puede resucitar a un muerto? No, es algo que vino a ser un rompeaguas, una manifestación totalmente milagrosa, sobrenatural, poderosa, increíble ante los ojos y el razonamiento de las personas. Pero tenemos que entender que la resurrección de Jesucristo, la resurrección de entre los muertos, vino a darnos a todos nosotros una nueva dimensión en la cual debemos de vivir. No resignados, no aceptando, no deseando nada más vivir y ahí irla pasando, y ahí me la voy pasando, pues porque así es la vida natural. Sí, la vida natural así es y así era hasta que Cristo vino y resucitó de entre los muertos. Dejó de ser natural la muerte para convertirse la resurrección en algo sobrenatural, y a partir de ahí la resurrección vino para todos los creyentes en Cristo. ¿Y por qué decimos que la resurrección vino para todos los creyentes en Cristo? Porque el domingo el Señor nos hablaba de esto y nos decía que el pecado vino a producir la muerte en todos los seres humanos.
y que todos los seres humanos, por causa del pecado, vamos caminando hacia la muerte eterna, hacia el infierno, hasta que vino Cristo y rompió con eso de tal manera que Él abrió una puerta de bendición y de salvación a toda la persona que cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que toda la persona que vive y cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso, cada vez que se predica el Evangelio, por eso el Señor Jesucristo, vayan y prediquen el Evangelio, díganle a la gente que Él vino a morir, pero resucitó de entre los muertos y ahora nos ha dado el poder para compartir la vida venciendo a la muerte. Y cada persona que vive en sus pecados está muerta en sus delitos y va camino al infierno y necesita ser levantada de entre los muertos por la presencia de Cristo en su corazón. Y eso no es natural, es un acto sobrenatural, es un acto de victoria, es un acto milagroso en el mundo espiritual que Dios reconoce, y toda aquella persona que Él ve cubierta con la sangre de Cristo por la fe en Él, tiene perdón de pecados y vida eterna. Por eso, al resucitar de los muertos, hizo un acto sobrenatural, y lo hizo para que tú sepas y creas que Él quiere que vivas en lo sobrenatural. Él quiere que tú sepas y vivas en lo natural. Él quiere que tú y yo vivamos en el mundo de los milagros, que es la dimensión espiritual, la dimensión de la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Es la dimensión donde la mentira y el engaño de Satanás son puestos al descubierto. La mentira y el engaño de Satanás son puestos al descubierto. ¿Y qué dice Satanás? Satanás dice que es natural vivir con enfermedades. Satanás dice que es natural que haya y que vivamos los creyentes en Cristo en pobreza, porque Cristo dice que vivió en pobreza y que todos nosotros debemos de vivir en pobreza. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Dice que Jesucristo se hizo pobre, vivió en pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces Él quiere el bienestar de todos sus hijos. Él anhela el bienestar de todos sus hijos. ¿Y por qué algunos viven en esa dimensión? Porque no están creyendo en la dimensión de los milagros, en la dimensión sobrenatural, donde Él quiere que salgas de esa pobreza, donde Él quiere que te esfuerces, que trabajes, y Él va a bendecir el esfuerzo de tu trabajo. Porque eso sí, nadie piense que estando flojeando sin hacer nada, porque Dios quiere que seas rico, te va a hacer rico. No, Dios va a bendecir conforme a su palabra, que dice: y el que no trabaja, que no coma. Y luego dice: mira perezoso a la hormiga, que en el verano recoge y guarda para el invierno. Ella no tiene capitán, ni coronel, ni general que la dirija, y está recogiendo todo el tiempo para cuando venga el invierno y cuando vengan los fríos y ya no haya nada que comer en la parte exterior, tú tengas lo que Él te proveyó. Eso es, oh perezoso, abre los ojos. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir a todo creyente que busca trabajar, que trabaja, que lo hace con responsabilidad, que lo hace con honestidad. Dios te va a prosperar, porque Él no quiere y Él desea bendecir tu vida en la medida de que tú lo busques a Él de todo corazón.
Por eso vemos que Dios no quiere una iglesia religiosa, una iglesia natural, porque me podrán ustedes apoyar y decir que acaso una iglesia religiosa no es lo natural el día de hoy. Una iglesia religiosa es lo natural el día de hoy. Una iglesia que piensa que con ir al templo, llevar su ofrenda, entregar su limosna, dar unas oraciones, hacer un canto, e irse, ahí terminó. Es lo que piensan la mayoría de las iglesias. Eso es lo que ven como natural, y la gente religiosa natural con eso tienen satisfecha su conciencia, van los domingos y toda la semana se olvidan de Dios y nunca más se vuelven a acordar de Él, si es que van los domingos. Encontramos en el mundo, no nada más en México y no nada más en Mérida, la iglesia está muy oprimida por el enemigo, convirtiéndola en iglesias de concepto natural. Pero Dios quiere manifestarse en su iglesia domingo tras domingo, en este caso hablando de Mijés, martes tras martes, y todos los días en cada casa de bendición. Él quiere manifestarse donde los creyentes, donde los miembros de esta iglesia se manifiesten obrando señales, prodigios y sanidades en cada casa y en cada hogar y en cada parte donde tú te mueves, puedas andar orando, bendiciendo, sanando, liberando personas de la opresión del enemigo, invitando a las gentes a perdonar, invitando a las gentes a que traigan paz a sus corazones. Donde quiera que nos movamos, Dios quiere que nosotros manifestemos la resurrección que Él ganó en la cruz del Calvario y que la trajo para nosotros, y que no vivamos más en incredulidad como estaban sus discípulos. Dios no quiere una iglesia natural, sino una iglesia que viva y se mueva en lo sobrenatural, donde su presencia se haga sentir en cada uno de nosotros, en cada uno de sus miembros. Vivir en lo sobrenatural no sea un evento que sucede allá de vez en cuando, sino un estilo de vida. Esta mujer, no sé quién sería, pero yo la bendigo. Puede ser que todavía viva y que siga haciendo milagros donde quiera que va. Pero así encuentro que escucho un testimonio ahora de un grupo de hermanos aquí de la iglesia que están yendo al hospital, que están yendo y que están llevando comida y que reparten comida, y el testimonio que me dicen: no sé cómo lo hace Dios, pero multiplica. La gente se junta y quieren que el café y que quieren que el tamalito, que es lo que están llevando, y encontramos gente que está haciendo filas y todo, no va a alcanzar, y siempre alcanza. Y yo digo, Dios está haciendo milagros de multiplicación de café, multiplicación de panes, gente que baja de los pisos, porque en la semana pasada oraron por ellos y vieron las manifestaciones y milagros que están sucediendo en este hospital. Orando es en el que están yendo. Entonces todo eso me llena de gozo. ¿Por qué? Porque Dios está confirmando el mensaje de esta noche, diciendo: hay personas que creen en mí, que creen que mi resurrección, dice el Señor Jesucristo, fue precisamente como dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura, ricos o pobres, sabios o ignorantes. Dios quiere que su buena noticia sea repartida, y que ustedes y yo, que hemos recibido este poder y esta autoridad para sanar y echar fuera demonios, lo vivamos todos los días. Que sea un estilo de vida y no nada más un evento que sucede en un culto de sanidad. Que no sea un día de milagros, sino que todos los días cada uno de ustedes sientan y perciban la necesidad de la gente con la que están hablando.
Y cuando vean ustedes esa necesidad, créanme que el Espíritu Santo les está diciendo, ora por ellos. Y si ustedes piden permiso y dices, mira, te acabo de escuchar que tienes esta enfermedad, que tienes este problema con tu esposo, que tienes este problema con tu hija, que tienes este problema en tu hogar, en tu familia, ¿me dejarías y me permitirías que ore por ti y para que ese problema termine? ¿O para que esa enfermedad se cure, se sane? Nadie te va a decir que no. Nadie te va a decir que no. Siempre va a haber la excepción. A lo mejor alguien un día dice, yo no quiero que ore por mí. Bueno, no te preocupes. Tú de todos modos ora para que un día Dios ablande su corazón, pero no se lo ores delante de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bendecir a aquella persona si llegara a suceder. Pero estoy seguro que 100% siempre te van a dar la oportunidad de que tú te manifiestes gloriosamente. ¿Por qué no vivir en lo sobrenatural? ¿Por qué no vivir en lo sobrenatural? ¿Qué es lo que ha pasado? Y quiero decirte que la Biblia nos ilustra rápidamente esto que está sucediendo. ¿Por qué no se vive en lo sobrenatural? Porque han pasado en la vida espiritual de la humanidad, han pasado 3 generaciones. Y la Biblia nos lo ilustra de esta manera. Con Abraham como primera generación, con Isaac como segunda generación y como Jacob como la tercera generación. Y rápidamente vamos a ver por qué no vivimos en lo sobrenatural. ¿Por qué ha sucedido esto? Ya sabemos que el diablo ha influido para que nosotros creamos que es natural vivir en lo natural. Creemos que es natural vivir en lo natural, y lo que Dios nos está diciendo, no, iglesia mía, pueblo mío, no es natural vivir en lo en lo natural. Ustedes ahora tienen que vivir en lo sobrenatural. Y encontramos a Abraham. Abraham fue llamado cuando vivía sin Dios. Esta es la primera generación. Muchos de ustedes tal vez sean de la primera generación. De la primera generación, cuando vivíamos sin Dios. No conocíamos a Dios, no sabíamos de Dios. Simple y sencillamente, como Abraham vivía sin esperanza, venía de una familia que no conocía a Dios. Abraham venía de familiares que eran idólatras, tenían imágenes, tenían ídolos, tenían una religión, sí, practicaban una religión, pero no era el conocimiento del Dios viviente. Entonces muchos nos podemos identificar con la generación de Abraham, pero un día este Abraham oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios y le creyó lo que Dios le había dicho. Y quiero decirte que todos hemos experimentado o somos de la primera generación, y todos de la primera generación siempre han estado oyendo o escuchando la voz de Dios. Lo que pasa es que algunos no nos dábamos cuenta que era Dios el que estaba hablando. No nos dábamos cuenta que aunque porque teníamos una religión, decíamos, yo ya tengo mi religión y ya no quiero cambiar. Pero realmente Dios nos estaba hablando de alguna manera, a través de una persona, a través de un canto, a través del amanecer o a través de un atardecer. Siempre Dios ha estado hablando y buscando a los seres humanos. Y ahí lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, lo que la Sagrada Escritura nos dice. En Hebreos 11, 1 y 2, dice la Sagrada Escritura. Perdón, Hebreos 11, no, Hebreos 1, 1 y 2. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre nos ha estado hablando y buscando. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas, y luego dice Romanos que Dios ha hablado por medio de la creación, de tal manera que los hombres no tenemos excusa. Por eso podemos entender que la gente de la primera generación, como Abraham, siempre han escuchado la voz de Dios. Lo que pasa es que muchos no le hemos hecho caso cuando Dios nos ha estado hablando. Por eso vemos que Abraham tenía una religión, pero al no tener a Dios, él no tenía nada. Realmente no tenía nada. Tenía necesidad de lo sobrenatural. Él tenía una necesidad de lo sobrenatural. ¿Y cuál era lo sobrenatural? Era escuchar la voz de Dios. Era escuchar la voz del Espíritu Santo. Era escuchar la voz de aquel que todo lo puede. Abraham tenía ya 70 años. Tenía una familia, sí, pero una familia idólatra. Él tenía una esposa y tenía una esposa, sí, pero no tenía hijos porque tenía una esposa estéril y él era grande y estaba ya llegando a su ancianidad y próximos a morir sin tener nada. Esa era la realidad. Por eso nosotros tenemos igual muchas veces la gente de la primera generación, la gente que no conoce a Dios, no tienen nada, pero sí tienen una necesidad profunda de creer en lo sobrenatural, una necesidad profunda de creer en el Dios que habla, en el Dios que tiene un mensaje para su vida. Y ahí estaba Abraham cuando dice Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 12 versículo 1 encontramos que Dios le habla a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el capítulo 15 de Génesis, en los versículos del 1 al 6, leemos lo siguiente: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Y posteriormente, si seguimos leyendo, encontramos que aquella voz que escuchó Abraham siendo un hombre natural, escuchó la voz del Dios sobrenatural, y le dijo Dios que saliera de su casa, que abandonara a su familia, que abandonara a sus dioses, que dejara aquella forma y estilo de vivir y que siguiera la orden de tal manera que se fuera a una tierra que le mostraría. Ni siquiera le dio la dirección, ni dónde, ni cómo. Simple, sencillamente él lo iba a ir dirigiendo, y vemos a un Abraham, una primera generación, haciéndole caso a Dios sin saber a dónde iba, y caminó por fe, y aquella creencia
que él tuvo de oír la voz de Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Vemos que él empezó a enriquecerse y posteriormente le concedió a Isaac que posteriormente tuvo a un nuevo dos hijos que fueron Esaú y Jacob, y de Jacob vino una grande descendencia. Pero vamos todavía a regresarnos para escuchar la segunda generación. Entonces vemos que la primera generación es no tener nada, pero tenía una urgencia de tener una relación con el Dios sobrenatural. Y con el Dios sobrenatural, habiendo oído su voz, tuvo enriquecimiento, tuvo riqueza y además tuvo el hijo deseado, con el cual vino el cumplimiento de la promesa. Por eso vemos que todos aquellos que están en la primera generación, tienes que creer con toda tu fe. No dudes de lo que Dios te está diciendo. No tengas temor de dejar las costumbres de la familia, de lo que te han enseñado, de lo que te han dicho, y tómate de la palabra del Dios viviente, de aquel que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por tus pecados. No se trata de una religión, se trata de escuchar la voz del Dios viviente que tiene el poder para resucitar de entre los muertos. En esta noche entonces vemos que Abraham creyó a Dios y Dios obró los milagros que le había dicho en él. Y venimos y encontramos la segunda generación. La segunda generación es Isaac. ¿Y a quién representa Isaac? Representa a todos aquellos que como Abraham viven en lo natural. Pero Abraham oyó la voz de Dios, creyó a Dios y salió del mundo natural al sobrenatural. Isaac son los que viven en lo natural, pero saben de lo sobrenatural. Porque Isaac vivía en el mundo natural, pastoreando ovejas, cuidando el ganado de su padre Abraham, multiplicando la riqueza, y vivía en el mundo natural. Pero él sabía de lo sobrenatural porque su padre Abraham le había comentado, le había enseñado, le había predicado y le había compartido acerca de lo que Dios había hecho con él, y que él mismo era un milagro. Él mismo era un milagro. Por eso vemos que para la segunda generación, lo sobrenatural era una opción. Para la generación de Isaac era vivir en lo natural, experimentando las bendiciones, teniendo la riqueza y vivir con el Dios sobrenatural. Entonces ellos tenían, ya la segunda generación, ya tenían dos opciones. Y vemos que ellos debían de saber que vivir en el mundo sobrenatural no debiera de ser una opción, sino una profunda necesidad. La segunda generación debe de entender que el propósito de Dios es que todos nosotros, los que ya somos creyentes de segunda generación, tenemos la necesidad de vivir confiando, esperando y creyendo en Él, creyendo en Dios. No podemos darnos el lujo de vivir diciendo, bueno, pues es que tengo todo en lo natural, no necesito tanto a Dios. Por eso es que el día de hoy encontramos a mucha gente que no alcanzan a vivir en la dimensión de los milagros, porque siguen con incredulidad, siguen esperando y creen que en sus esfuerzos, en sus niveles de conocimiento y de sabiduría, van a alcanzar lo que ellos anhelan en su vida sin necesidad de Dios. Y encontramos la tercera generación. Primero fue Abraham,
luego Isaac, ahora encontramos a Jacob. Y Jacob ya viene siendo una generación que se va alejando un poco más de Dios. Ya la generación es como viene primero Abraham, un hombre de fe, un hombre que creyó, oyó la voz de Dios y caminó. Isaac ya tenía las dos opciones, el mundo natural y sobrenatural. Él pudo tomar una decisión, caminó tomado de la mano de Dios y pudo tener una esposa, Isaac, y pudo tener dos hijos, Esaú y Jacob. Ahora encontramos la tercera generación, a Esaú y a Jacob. ¿Y qué hicieron la tercera generación, Esaú y Jacob? Realmente no tomaron en cuenta a Dios. Aunque recibieron la enseñanza del abuelo Abraham, aunque recibieron la enseñanza de Isaac, ellos aparentemente eran creyentes. Eran creyentes, pero hacían lo que bien les parecía. Y ahí vemos a Esaú menospreciando la primogenitura, Esaú despreciando las bendiciones que Dios tenía para los primogénitos, Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de un potaje rojo. Nos dicen que eran lentejas, en la Biblia dice que eran lentejas. Lo importante es que este hombre vivía no siguiendo los consejos de sus padres. Esaú era un hombre mujeriego, andaba con muchas mujeres y no honraba a sus padres como debía. Él era un cazador, estaba alejado realmente de las enseñanzas de la palabra del Dios de Abraham y del Dios de Isaac. Y vemos que Jacob mismo, aunque vivía en la casa, aunque él tenía otro carácter, era más hogareño, más obediente, honraba a Isaac su padre y honraba a Isaac su madre. Él quería y sabía de las bendiciones de Dios, anhelaba las bendiciones de Dios, quería el mundo sobrenatural y quería vivir en el mundo de los milagros, pero quería vivirlo con su razonamiento, con su inteligencia, con sus capacidades, como encontramos ahora a muchos jóvenes de la tercera generación, donde van a la universidad, se preparan, tienen conocimientos, tienen sabiduría, tienen instrucción, y entonces como que Dios ya no es tan importante, como que ya no es tan principal. Entonces encontramos que la cultura de hoy, la razón, la lógica, la filosofía y toda la preparación que ahora tienen los ha alejado de Dios y de su poder sobrenatural. De su poder sobrenatural. Para mucha gente es una locura hablar de milagros en este tiempo, en el día de hoy. Pero ya encontramos a Jacob, que intenta ganar la bendición con su inteligencia, con sus estrategias, con su razonamiento, y miente, suplanta, engaña a su padre, le dice que si era él y no era él. Bueno, ya sabemos todas las tramas que hizo Jacob para poder ganar la bendición. Entonces él tiene que huir, y en el huir nosotros podemos leer ahí, si vamos a Génesis 28, encontramos ahí en el versículo 10, encontramos que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué encontramos entonces ahí? A un hombre de tercera generación, a este hombre de tercera generación llamado Jacob, que lo encontramos huyendo y con ciertas características que hacían que se comparara un poco con su abuelo Abraham. Vemos que encontramos a Jacob huyendo por su vida. ¿Por qué? Porque ya su hermano Esaú había jurado que lo iba a matar,
Entonces su mamá y él sabían que era un hombre que iba a cumplir su propósito. Entonces él tuvo que huir y su mamá probablemente le dijo: mira, toma, llévate este sabucán. Le puso ahí unos panes, unos quesos, unas cosas, y anda, vete, córrete, porque si tu hermano te alcanza, te va a matar. Entonces encontramos a un hombre de tercera generación que actuó en sus conocimientos, con su sabiduría, con sus esfuerzos, pero iba huyendo lleno de temor. Él tenía temor, tenía vergüenza después de haberse dado cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué decimos vergüenza? Porque si ustedes se acuerdan, Abraham tenía ya un gran número de gente que lo servía. Sí, sencillamente recordamos cuando fue a rescatar a Lot. Dice que eran 318 empleados que tenía. Y 318 eran para que cuidara el ganado, los camellos, las ovejas, las vacas que él tenía. Y la Biblia dice que ya para esas alturas Abraham era riquísimo en oro, plata y ganado. Y que eran mucha la gente que trabajaba y esclavos que habían nacido en su casa. Imagínense cuando vino Isaac, Isaac multiplicó la riqueza. Por eso Isaac se alejó un poco, de tal manera que ya no había hecho muy central la vida del espíritu en su vida como hijo de Abraham. Pero no obstante, alcanzó a ser fiel a Dios. Y aquí encontramos a un Jacob con tanto empleado, con tantas familias, con tanta riqueza, porque esas gentes eran familias, era la sociedad en la que ellos se desenvolvían. Entonces, cuando se supo por qué tiene que huir el señor Jacob, porque Esaú era el cazador, los dos eran hijos de Isaac, era una familia de ricos, no eran pobres. De tal manera que cuando él tiene que huir, eso se supo. ¿Sabes qué? Engañó a su papá, se puso unos pelos y se puso unos pelos aquí adentro, se puso su ropa y se puso así sudoroso y se echó el perfume del campo, y ahí se engañó a su padre y tuvo que huir porque Esaú lo anda buscando para matar. ¿Y ustedes creen que Esaú se quedó muy calladito? Esaú anduvo diciendo: ¿dónde está Jacob? Lo voy a matar. ¿Y dónde está? Se está escondiendo. A lo mejor se andaba escondiendo por ahí. Dicen: córrete, mírale. Alguien le ayudó, aparte no nada más su mamá. La Biblia no nos dice muchas cosas, pero tenemos que pensar que lo que pasó en esa tercera generación de este hombre que había actuado en su conocimiento, en su razonamiento, en su experiencia, en su preparación que ahora él tenía, y pensó que lograr las cosas en el aspecto carnal y no espiritual. De tal manera que vemos que él está huyendo. Tenía temor, tenía vergüenza, tenía soledad. Un hombre que siempre había vivido en su casa, un hombre de casa. La Biblia lo describe como un hombre hogareño, de esos que les gusta estar en su casa. A Esaú, su hermano, les gustaba andar en el campo y andar haciendo otras cosas. Él no le gustaba estar en su casa. De tal manera que no nada más estuvo solo, perdió a su familia, sino que también no tenía dinero. Ya llevaba un sabucán, a lo mejor le puso ahí unas moneditas, pero todos los ganados, todas las ovejas, toda la riqueza de Isaac que había heredado de Abraham y que él había multiplicado, ahora no tenía nada. Iba en miseria, caminando, huyendo. Y dice la Biblia que llegó cerca de una ciudad que se llamaba Luz y no entraba a la ciudad. ¿Por qué no entró a la ciudad? Un comentarista dice que no entraba a las ciudades y que se iba por caminos porque se imaginaba que venía Esaú con sus hombres armados
buscando para matarlo. Iban a estar preguntando: ¿pasó por aquí Jacob? ¿Pasó por aquí? ¿Por dónde va? No, él tenía un temor, él vivía en un miedo, y eso es lo que causa cuando nosotros no estamos viviendo en lo sobrenatural, o sea, en la comunión con Dios, sino en el mundo natural. Todo te va a dar miedo y no te va a producir sino pobreza, vergüenza y temor. De tal manera que lo encontramos a él, que no nada más tenía el sufrimiento, sino que se escondía y vivía, y dice que se alejaba de los caminos. Ni siquiera llegó a la ciudad a dormir en la ciudad, en un hotelito por ahí, pues que apenas llevaba cosas. Y dice que se quedó, y en el campo ahí agarró una piedra y la puso como almohada. Y dice que ese día soñó. Dios le permitió tener una visión. Abraham era un hombre incrédulo, idólatra, y Dios le habló. Ya leímos hace rato que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los hombres, a nuestros posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Primera generación, Dios le habla. Segunda generación, Dios le hablaba a Isaac, porque le prometió las promesas. Tercera generación, no había recibido voz Jacob. Dios no le había hablado a Jacob todavía, pero huyendo, se le aparece Dios en aquella visión de noche y le habla. Dice que ve una escalera que pasa desde la tierra hasta el cielo, y en la punta de la escalera vio a Dios sentado en su trono. Y dice que ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Los comentaristas y los intérpretes teólogos dicen que aquella escalera era la profecía bíblica de lo que Cristo iba a ser. Cristo iba a ser la escalera de comunicación entre Dios y los hombres. Lo importante está en que, dejando de ver eso momentáneamente, nosotros vemos que él estaba soñando, y él entonces recibe estas palabras. Vean, tan importante, porque esta es una de las partes importantes del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. El versículo 13, vamos a leer 12 y 13 y 14, dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí, vean el 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¿Qué voz estuvo escuchando? ¿Qué palabra Dios le estaba hablando a un hombre tramposo, engañador, pero que en aquel momento, siendo él un hombre soberbio en su conocimiento, en su sabiduría, en su astucia, porque era un artista para engañar, se llamaba Jacob, que quiere decir engañador. De tal manera que lo encontramos ahí, y dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Yo nada más quiero decirle a todos ustedes que están aquí: ¿cuántas veces hemos venido aquí a este templo y hemos entrado y salido cantando, alabando, y yo me voy y me vengo, y no te das cuenta que aquí Dios está?
¿O no te has dado cuenta que Dios estaba aquí? Porque hemos llegado a ser de la tercera generación, donde conocimiento, sabiduría, religión, igual que Jacob tenía. Sí, en su corazón, en el interior de Jacob, había un deseo, porque por eso había engañado. ¿Para robar qué? La bendición de Dios. Él quería algo, pero andamos con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, y andamos ahí jugando la tercera generación. ¿Será? ¿Hago mis cosas a mi manera? ¿Será que confío en Dios? ¿Será que no confío en Dios? Y ahí viene la lucha. Por eso es necesario que nosotros tomemos una decisión, o tomamos la decisión de vivir tomados de la mano de Dios, confiando y viviendo en lo sobrenatural y no en lo natural de este mundo. Aunque estamos en este mundo natural, estamos para transformar y cambiar las circunstancias naturales que nos rodean, como son la enfermedad, la tristeza, la miseria, la angustia, la desesperación. De tal manera que encontramos que tú puedes estar en el lugar donde está Dios y tú no lo sabes. Muchos vienen como esta generación tercera al templo. Vienen a la religión, vienen a cantar, vienen a ofrendar, oyen la palabra de Dios, oyen a Dios, pero no le creen lo que Él les está diciendo. Mandaron una caricatura ahí por Facebook, no sé qué, Instagram, no sé qué, donde está uno como muñequito así, con una manita así, y dice: ¿para qué le preguntas al pastor qué vas a hacer si no lo vas a hacer? Y luego decía: tenía que decirlo. ¿A cuánto les llegó? ¿Para qué le preguntas al pastor qué vas a hacer si no lo vas a hacer? Y luego decía ahí: tenía que decirlo. ¿Cierto? Así estamos con Dios. Oímos la voz de Dios, venimos al templo, escuchamos la voz de Dios y no hacemos lo que Él dice. Y esa es la confrontación que Dios tiene para nosotros esta noche. Esta semana se llama Semana de Pascua. La palabra Pascua en hebreo se llama Pesaj. Y Pesaj quiere decir salto, pasar de un lugar a otro. Es cuando el pueblo salió de la esclavitud hacia la libertad, cuando el pueblo salió de la pobreza, salieron en riqueza en una noche. Y hoy Dios quiere que tú y yo entendamos una cosa: hemos venido viviendo como cristianos en un mundo natural, medio entrando a lo sobrenatural. Pero Dios quiere ahora que vivamos de milagro en milagro, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de tal manera que ya no sigamos cayendo en el que va a pasar en el mundo natural. Dáselo fuerte al Señor. Dios quiere que esta semana de Pascua para nosotros sea lo que pasó con Jacob, porque nosotros somos esa tercera generación como Jacob, que venimos recibiendo la educación de nuestros padres cristianos. Otros son la parte de Abraham, otros son la parte de Isaac, pero la mayoría somos de la tercera generación. Al menos ustedes lo dirán por mi edad, pero mi padre era cristiano. Entonces, de tal manera que yo puedo decir que yo tengo una herencia, pero siempre hubo una lucha hasta que Dios nos habla y entonces empezamos a escuchar su voz y empezamos a tomar decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar tú en razón de lo que Dios te está hablando? ¿Vas a seguir viviendo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? O como quien dice, en las cosas de Dios y en las cosas que el diablo te ofrece.
luchando con la fe. Hoy está tu fe alta, mañana tu fe está en el suelo. Hoy eres fiel al Señor, hoy eres fiel a la iglesia y mañana decides tú qué hacer. No lo que Dios te dice, sino lo que tú has decidido hacer. Y por eso venimos de tope en tope. Pero cuando llegó Jacob al punto especial, él llegó aquí a ese nivel y dice: Jehová estaba en lo alto, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y entonces encontramos dice en el versículo 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que le había puesto de cabecera, lanzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y fíjese, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Imagínense qué compromiso hizo este hombre. Qué compromiso este hombre. Él había hecho un voto, un pacto con Dios. Si tú llegas a entender que necesitamos hacer un pacto con Dios, tomar una decisión, hacer ese salto, como les decía, Pascua quiere decir salto, pasar de un lugar a otro, de una circunstancia a otra, de la miseria a la riqueza, de la salud, digo, de la enfermedad a la salud, de la tristeza, del agobio, del temor que traía él, de la vergüenza. Él dijo: si tú me bendices en este camino que voy y me haces regresar con paz a la casa de mi padre, estás diciendo: solamente tú, Dios, puedes hacer posible lo que yo no puedo ya en mi sabiduría y en conocimiento. Pero él había recibido una palabra de Dios poderosa y ahí estaba en el aire. Y yo quiero decirte que esta palabra Dios me dijo: dísela a mi Jes, porque es la que yo dispongo para ellos en esta noche. Y vamos a poner el versículo 15 y vas a encontrar cosas que Dios te está diciendo a ti hoy para ti. He aquí, óyelo, he aquí, yo estoy contigo. Ahí está una palabra. He aquí, yo estoy contigo. ¿Alguien de ustedes la está recibiendo? ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido que nadie te hace caso, que nadie te apoya, que nadie te entiende? Ahora esa soledad se acaba, porque te está diciendo en esta noche: aquí está el Espíritu Santo, está el Señor Jesús, está el Jehová Dios Todopoderoso, diciéndote: he aquí, yo estoy contigo. Segunda promesa: y te guardaré. ¿Quién te busca para matarte? ¿Quién te busca para destruirte? ¿Quién es tu enemigo? ¿De quién tienes temor? Ahí está el Señor diciéndote: no tengas ningún temor, porque yo te guardaré donde quiera que fueres. Y le dice: volveré a traerte a esta tierra. Volverás a tu casa, volverás a tu familia, volverás a tus hijos, volverás a tu esposa, volverás a todo aquello que perdiste, de lo que has venido huyendo. Dios te promete que Él va a glorificar su nombre en esta noche de Pascua, en esta noche de resurrección, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he
dicho. Amén. No te dejaré. No te desalientes, no te desanimes. Veas lo que veas y oigas lo que oigas en el camino. Yo voy a estar contigo. Y cada palabra se cumple para aquel que cree. Y al que cree, todo le es posible. Ponte de pie. Dáselo fuerte al Señor. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré, dice el Señor, por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Levanta tus manos. Repite conmigo. Dios y Padre eterno, te doy gracias por hablarme a mi corazón, por abrir mis ojos y hacerme entender que tú me has hablado muchas veces, que tú estás en este lugar y muchas veces no me había dado cuenta, pero hoy declaro que este lugar es casa tuya, casa de Dios, Betel, y que todo lo que tú has dicho, te pido, Dios, se cumple en mi vida. Yo lo creo. Sé que estarás conmigo. Sé que me guardarás. Sé que me protegerás en todo el trayecto de mi vida. Sé que me volverás para tener la palabra cumplida en mi vida, en mi hogar, en mi familia, con mis seres amados. Y yo sé, Padre, que tú bendecirás mi vida en este lugar. Y como Jacob, quiero pedirte que tomes mi voto de entregar todos los diezmos de todo aquello que tú me bendigas. Amén. Volvemos a poner 28:15. Escucha, cierra tus ojos y escucha esta palabra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A ese lugar, a mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, Va a haber que sea tu milagro tras milagro casa, oh en tu vida, en tu hogar.
exaltar al que vivo está, al Dios de milagros. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias por esta semana de Pascua. Celebramos, oh Dios, la victoria de la vida sobre la muerte. Celebramos la victoria, Padre, sobre toda enfermedad, pobreza, tristeza, angustia. Y hoy declaramos que estamos bendecidos, prosperando y en victoria por tu palabra y tu promesa para nosotros en esta noche. Y todos te bendecimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Estamos despedidos, mis hermanos.